El ático era una declaración de intenciones, un manifiesto de cristal y acero suspendido sobre el pulso frenético de la Gran Vía madrileña. Santiago Vargas se movía por sus vastos y silenciosos espacios no como un hombre que habita un hogar, sino como un monarca que patrulla su fortaleza. Cada superficie de mármol blanco, cada mueble de diseño minimalista, cada panel de vidrio del suelo al techo que enmarcaba la ciudad como una obra de arte inerte, había sido elegido para proyectar una imagen de poder absoluto y control inquebrantable. Sin embargo, en la quietud de las últimas horas de la noche, cuando el eco de sus pasos era el único sonido, la fortaleza se revelaba como lo que realmente era, una prisión dorada. Una jaula exquisitamente decorada que lo aislaba del desorden de la vida real, del tacto impredecible de la emoción genuina y de sí mismo. Santiago, a sus 45 años, era la encarnación del éxito forjado a sí mismo. Un titán de la tecnología cuyo nombre era sinónimo de innovación y una ambición implacable. Su arquetipo era el del triunfador herido. Un hombre que había escalado hasta la cima del mundo, sacrificando pieza a pieza su propia humanidad. Para el mundo exterior, proyectaba una imagen de pragmatismo frío, de una mente calculadora que nunca flaqueaba. Pero en la intimidad de su soledad, cuando se enfrentaba a su reflejo en los oscuros ventanales, no veía a un rey, sino a un superviviente. Un fugitivo de un pasado de pobreza y decisiones imposibles que lo perseguía como una sombra. La reciente llegada de sus trillizos, lejos de llenar el vacío, solo lo había acentuado, convirtiendo la guardería en otra sala de exposición, perfecta, ordenada y desprovista de alma. La sensación de estancamiento se había convertido en una corriente subterránea en su vida, un zumbido constante bajo la superficie de sus logros. Había conquistado cada meta que se había propuesto: la riqueza, la influencia, una esposa de buena familia y ahora los herederos que asegurarían su legado. Sin embargo, cada victoria se sentía hueca, un peldaño más en una escalera que no conducía a ninguna parte. Vivía en un perpetuo impasse emocional, atrapado entre la persona que había construido y el muchacho que había aniquilado para poder construirla. Sentía que había perdido el rumbo, o peor aún, que el rumbo que había seguido con tanta determinación lo había llevado a un desierto de opulencia. Se movía por sus días con la precisión de un autómata, ejecutando las funciones de su vida sin participar realmente en ella. Un espectador en su propio imperio. Esa noche, el delicado equilibrio de su universo controlado se fracturó. Regresó a casa más tarde de lo habitual. El silencio del ático acogiéndolo con su familiar abrazo frío. Pero algo era diferente. Una suave melodía, apenas un susurro, se filtraba desde el ala donde dormían los niños. No era la música clásica programada que solía sonar, sino algo orgánico, humano, una voz. Su primer instinto fue la irritación, una punzada de molestia ante aquella brecha en el orden meticuloso de su hogar. ¿Quién se atrevía a introducir un elemento tan impredecible en su santuario? Con pasos firmes y silenciosos, guiado por una mezcla de curiosidad y enfado, se dirigió hacia la guardería, preparado para restaurar el silencio que tanto le había costado conseguir y que, paradójicamente, tanto lo asfixiaba en sus noches de insomnio. Al llegar al umbral de la guardería, se detuvo en seco. La escena que se desplegaba ante él era de una ternura tan ajena a su mundo que parecía una alucinación. La nueva niñera, una mujer de rostro sereno y mirada profunda, cuyo nombre apenas recordaba, estaba sentada en una mecedora, acunando a uno de sus hijos. La luz tenue de una lámpara de diseño proyectaba largas sombras en la habitación impecable, pero todo su ser se concentró en la mujer y en la canción que brotaba de sus labios. Era una nana, una melodía antigua y melancólica que parecía tejer un capullo de calor y seguridad
alrededor del bebé. Por un instante, Santiago no fue el magnate, sino un intruso observando un ritual sagrado al que no había sido invitado, un momento de conexión pura que él era incapaz de generar. El corazón de Santiago se detuvo, no por la visión de la mujer con su hijo, sino por el sonido. La melodía le era dolorosamente familiar. Era una canción de cuna gallega, increíblemente específica, con una cadencia y una tristeza que resonaban en las cámaras más profundas y olvidadas de su memoria. Era la misma canción que su madre, fallecida hacía mucho tiempo, le cantaba en un pequeño pueblo de la costa, un eco de una vida que había enterrado bajo capas de éxito y ambición. La nana era un fantasma auditivo, una reliquia de un pasado que creía extinto, y su resurgimiento en aquel entorno estéril fue tan violento como una explosión. Se sintió despojado, vulnerable, como si aquella simple melodía hubiera derribado todos los muros que había construido a su alrededor durante más de 20 años. Él, vestido con un traje de miles de euros que gritaba poder y distancia, permaneció paralizado en el umbral, una figura de autoridad repentinamente impotente. Ella, con el sencillo y pulcro uniforme de niñera, sintió su presencia y levantó lentamente la vista. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra de la habitación. No había sorpresa en su mirada, ni el nerviosismo de una empleada descubierta en un momento de intimidad. Solo había una tristeza infinita, una resignación tan profunda que parecía abarcar décadas. El aire se espesó, cargado con el peso de todo lo no dicho, de un reconocimiento que trascendía el tiempo y el lugar. En ese cruce de miradas, el presente de Santiago colisionó con la fuerza de un tren de mercancías contra el pasado que había abandonado sin mirar atrás. ¿De dónde conoce esa canción?, preguntó él. La voz que salió de su garganta no era la suya. No era la voz firme y resonante del CEO que cerraba tratos millonarios, sino un susurro roto, frágil, el eco de un muchacho asustado. La pregunta flotó en el silencio, desesperada y acusadora. Cada sílaba era un esfuerzo monumental, una lucha contra el nudo que se le había formado en la garganta. Necesitaba la respuesta, pero al mismo tiempo la temía más que a nada en el mundo, porque una parte de él, una parte que había mantenido encadenada en la oscuridad, ya la conocía. La mujer, Elena, no parpadeó. Su expresión no cambió, manteniendo esa calma melancólica que lo estaba desarmando por completo. La respuesta no vendría fácilmente, no con palabras simples. Ella no respondió verbalmente. El silencio se estiró, tenso y vibrante. Con un gesto lento, deliberado, que pareció durar una eternidad, dejó de mecer al niño y con sumo cuidado lo depositó de nuevo en la cuna de diseño. Santiago observó cada uno de sus movimientos. Su respiración contenida en el pecho. La quietud de la mujer era más elocuente que cualquier grito. Luego, llevó una mano al bolsillo de su uniforme. El corazón de Santiago martilleaba contra sus costillas, un tambor desbocado en la catedral de silencio de su ático. Sabía, con una certeza aterradora, que lo que fuera a sacar de ese bolsillo tenía el poder de demoler su vida, de hacer añicos el frágil cristal sobre el que había construido su existencia. Era el momento de la verdad que había evitado durante 2 décadas. De su bolsillo extrajo una cartera gastada, de cuero agrietado por el tiempo y el uso. El objeto era una anomalía en aquel entorno de lujo impecable. Un testimonio de una vida de trabajo y dificultades. Con dedos que no temblaban, la abrió y sacó de su interior una fotografía. Estaba doblada, sus pliegues blanquecinos por el desgaste, los colores desvaídos por el paso de los años y, quizás, por el roce de unos dedos que la habían consultado una y otra vez. Se la tendió a Santiago, no como una acusación, sino como una ofrenda, como la pieza final de un rompecabezas que él ni siquiera sabía que estaba incompleto. Él extendió una mano temblorosa para cogerla,
la textura del papel viejo y suave, un contraste brutal con el frío metal de su reloj de lujo. La imagen era la de un niño de unos 7 años, con el pelo oscuro y revuelto, una sonrisa tímida y unos ojos grandes y serios que miraban directamente a la cámara, unos ojos que Santiago veía cada mañana en su propio espejo. Eran sus ojos, la negación inicial, un reflejo instintivo de autoprotección, fue barrida por una ola helada de reconocimiento que le recorrió la espina dorsal. El mundo se inclinó sobre su eje. Los contornos de la lujosa guardería se desenfocaron. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Aquel rostro infantil, desconocido y a la vez tan íntimamente familiar, era un veredicto. Era la prueba tangible de su mayor traición, la encarnación de una promesa rota que había supurado en secreto durante 20 largos y silenciosos años de éxito. Mientras Santiago miraba fijamente la fotografía, la voz de Elena atravesó la niebla de su conmoción. Fue un susurro, pero resonó en la habitación con la fuerza de una sentencia. «Se llama Javier», dijo, y el nombre fue como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que se expandieron hasta los confines de su alma. Javier, un nombre que nunca había pronunciado, el nombre de un hijo cuya existencia había elegido ignorar. Y entonces, ella añadió la frase que lo destrozó por completo, conectando todos los puntos de su universo fracturado en una línea directa de dolor y culpa. Y también le gusta esta canción. La nana ya no era un recuerdo de su propia infancia, sino el lazo irrompible que lo unía a un hijo perdido y a la mujer a la que había abandonado. El mundo de Santiago se desmoronó, no con un estruendo, sino con un silencio implosivo. La culpa, una emoción que había logrado mantener a raya durante décadas, con una disciplina férrea, lo inundó con la fuerza de un tsunami, ahogando sus defensas, derribando sus murallas. La vergüenza lo quemó por dentro. Una brasa incandescente que le recorría las venas al comparar a sus 3 hijos, dormidos en cunas que costaban más que un coche, nacidos en la opulencia y destinados a heredar un imperio, con ese niño de la foto, su primogénito, el hijo al que le había negado no solo su apellido y su fortuna, sino su propia existencia. El lujo estéril de la habitación se convirtió en el escenario de su juicio, y él era, a la vez, el acusado, el juez y el verdugo. El peso de 20 años de silencio se estrelló contra él. Cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho en el altar de su ambición, se le antojaba ahora un acto de cobardía monumental. Los gestos de Santiago eran mínimos, casi imperceptibles, pero delataban la catástrofe interna. Un ligero temblor en la mano que sostenía la fotografía, la mandíbula apretada hasta doler para contener un grito ahogado, la incapacidad de mantener la mirada de Elena. Su orgullo de padre, el que sentía al mirar a sus trillizos, se transformó en un instante en un recordatorio punzante de su fracaso como hombre. Había construido un imperio sobre los cimientos de una mentira, y ahora el pasado había regresado no para pedir explicaciones, sino para reclamar lo que era suyo. Tras el impacto inicial, los instintos de Santiago, afilados durante décadas de negociaciones despiadadas, emergieron como un mecanismo de defensa. Su mente, entrenada para cuantificar, para resolver, para controlar, buscó frenéticamente una solución, un cheque, un acuerdo de confidencialidad, una suma de dinero tan astronómica que pudiera comprar el silencio y borrar el pasado de un plumazo como si se tratara de una mala inversión. Podía ofrecerle a Elena una vida que nunca había soñado, una casa, seguridad para Javier. Podía encapsular este desastre en un contrato y archivarlo, como había hecho con tantos otros problemas. Era la única respuesta que conocía, la única herramienta que poseía,
el poder del dinero para reescribir la realidad. Pero al mirar a Elena, cuya calma era un muro infranqueable, comprendió con una claridad desoladora que su imperio financiero era inútil. Aquel no era un problema de negocios, era una deuda del alma. Elena permaneció inmóvil. Su serenidad era una refutación silenciosa a todo lo que él representaba. No había en ella rastro de codicia ni de resentimiento, solo una dignidad forjada en la adversidad. Sus manos, que él notó por primera vez, no eran las manos cuidadas de las mujeres de su círculo. Eran manos de trabajadora, encallecidas por años de fregar suelos, servir mesas y, sobre todo, criar a un hijo sola. Eran manos que habían construido una vida a partir de los escombros que él había dejado atrás. Frente a ellas, sus propias manos, acostumbradas a firmar contratos multimillonarios y a sostener copas de vino caro, que parecían débiles, inútiles. Se dio cuenta de que ella no había venido a pedir nada. No estaba allí para reclamar una parte de su fortuna. Había venido a devolverle algo que él había perdido, una parte de sí mismo. ¿Dónde está?, preguntó Santiago, y la pregunta sonó hueca en la opulenta habitación. Su voz era la de un hombre que ha perdido todo el control, un rey desnudo en su propio palacio. ¿Qué sabe él de mí? Necesitaba entender las dimensiones de su fracaso, cartografiar el territorio de su negligencia. Cada segundo de silencio de Elena era una tortura, un espacio en blanco que su mente llenaba con las peores imágenes posibles. Un hijo que lo odiaba, que había sufrido, que lo despreciaba por el fantasma en el que se había convertido. La ansiedad le atenazaba el pecho, una presión física que amenazaba con aplastarlo. La fortaleza que había construido con tanto esmero se había convertido en una cámara de interrogatorios, y la única testigo de su crimen era aquella mujer cuya mirada lo juzgaba sin pronunciar una sola palabra de condena. Elena finalmente rompió el silencio, pero su voz no contenía el filo de la acusación. Era suave, teñida de una melancolía que parecía adherida a su piel. «Vive en Galicia, con mis padres», comenzó, y cada palabra era un pincel que pintaba un cuadro de la vida que él había descartado. Describió una infancia sin lujos, pero llena de afecto, en un pequeño pueblo pesquero, los veranos en la playa, las dificultades económicas superadas con el esfuerzo de toda la familia. Habló de Javier como un joven inteligente, noble, que estudiaba becado para ser ingeniero naval, un chico que había crecido preguntando por un padre al que ella describió como un marinero perdido en el mar, una mentira piadosa para protegerlo del dolor de la verdad, que no se había perdido, sino que había huido. Entonces, Elena mencionó un detalle que actuó como un puñal en el corazón de Santiago. «Todavía conserva el pequeño barco de madera que le hiciste», dijo en voz baja. «Se lo di cuando era pequeño. Le conté que era lo único que su padre había dejado para él». Santiago se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Recordaba perfectamente aquel trozo de madera, tallado una tarde de verano bajo un sol gallego, un regalo impulsivo para una joven de la que estaba enamorado. Que ese objeto trivial, ese vestigio de un amor que había traicionado, se hubiera convertido en la única herencia de su primogénito, en el ancla de la identidad paterna de Javier, fue una revelación insoportable. La magnitud de su abandono se le presentó de una forma tan cruda y tangible que le robó el aliento. Ella no había ido allí por venganza, ni siquiera por justicia en el sentido tradicional. Su motivación era más profunda y compleja. «Javier cumple 20 años la semana que viene», continuó Elena, su mirada fija en él, desnudando su alma. «Merece conocer la verdad, y yo vi en las noticias que habías tenido 3 hijos más, y pensé que ellos también merecían saber que tienen un hermano. Una familia no puede construirse sobre secretos y ausencias». Sus palabras no eran un ataque, sino una declaración de principios, la afirmación de una verdad fundamental que él,
En su ascenso meteórico, había olvidado por completo. No había venido a destruir su nueva familia, sino a completarla, a obligarlo a integrar las piezas rotas de su propia vida en un todo coherente, aunque doloroso. La imagen de Javier, un joven al borde de la edad adulta, aferrado a un barquito de madera como único vínculo con su padre, se superpuso a la de sus trillizos, durmiendo en sus cunas de diseño vanguardista, rodeados de juguetes educativos carísimos y un futuro garantizado. La comparación fue tan violenta, tan obscena, que Santiago sintió náuseas. ¿Qué clase de padre era él? Les había dado a 3 de sus hijos todo lo que el dinero podía comprar, pero al primero le había negado lo más básico: un nombre, una presencia, la verdad. La culpa que lo había inundado antes se transformó en algo más afilado, más insoportable, una vergüenza profunda y corrosiva que amenazaba con consumirlo desde dentro. Se vio a sí mismo con una claridad que nunca antes había permitido, y la imagen le resultó monstruosa. En ese instante, la idea de ofrecerle dinero a Elena se le antojó el acto más vil y cobarde que podía cometer. Sería una repetición de su pecado original, un intento de comprar su absolución y perpetuar la mentira. 20 años atrás, había huido usando el dinero como excusa y como arma. Hacerlo de nuevo ahora, desde su posición de poder casi ilimitado, no sería una solución, sino la confirmación definitiva de su bancarrota moral. Se dio cuenta de que el camino fácil, el que siempre había tomado, ya no era una opción. La fortaleza que había construido para protegerse del mundo se había convertido en la jaula que le impedía ser un hombre de verdad. Para ser libre, para empezar a redimirse, tenía que salir de ella y caminar hacia el fuego. Una nueva emoción, frágil pero insistente, comenzó a abrirse paso entre las ruinas de su arrogancia. Un anhelo, un deseo irracional y abrumador de ver a Javier, no para pedirle perdón, pues sentía que no lo merecía, no para ofrecerle una parte de su fortuna, pues entendía que sería un insulto, simplemente para verlo, para observar desde la distancia al hombre en el que se había convertido el niño de la fotografía. Necesitaba comprobar con sus propios ojos que existía, que era real, que había sobrevivido a pesar de él. Era una necesidad visceral, la única que había sentido en años, que no estaba relacionada con el poder, la ambición o el control. Era la necesidad de un padre, despertada con 20 años de retraso, de conocer a su hijo. Miró a su alrededor, al ático que era el símbolo de su éxito. Cada objeto de diseño, cada superficie pulida, cada vista espectacular de la ciudad le pareció de repente falso, una escenografía elaborada para una obra de teatro vacía. Toda su vida era una construcción, un edificio magnífico con cimientos podridos, y comprendió que la única forma de evitar que todo se derrumbara era enfrentarse a la verdad que había enterrado bajo el hormigón de su ambición. El riesgo era total. Podía perder a su esposa, Isabel, que se había casado con el magnate Santiago Vargas, no con el chico pobre de Galicia que había abandonado a su hijo. Podía perder su reputación, la imagen de hombre infalible que había cultivado con tanto esmero. Podía perderlo todo. Y sin embargo, por primera vez en su vida adulta, el miedo a perder su imperio era menor que el miedo a seguir viviendo en él como un impostor. La posibilidad de la destrucción se le antojaba extrañamente liberadora, una purga necesaria. La verdadera prisión no era el ático, era la mentira en la que había vivido durante 2 décadas. Romperla sería doloroso, catastrófico incluso, pero también sería el primer acto auténtico que realizaría en años. La decisión se formó en su interior, no como un cálculo estratégico, sino como una rendición incondicional. Ya no lucharía contra el pasado, dejaría que lo alcanzara y aceptaría las consecuencias, fueran las que fuesen.
era el único camino hacia una paz que el dinero nunca podría comprar. Se giró hacia Elena, y la máscara de poder y control se había desvanecido por completo de su rostro. Lo que ella vio fue al muchacho que había conocido 20 años atrás, asustado y perdido, pero con una nueva luz de determinación en la mirada. «Necesito verle», dijo, y su voz ya no era un susurro roto, sino una declaración firme, aunque cargada de una vulnerabilidad que nunca antes se había permitido mostrar. No era una petición, sino una súplica. «Por favor, Elena, no para interferir en su vida, solo necesito verle». En esa frase se condensaba el punto de inflexión de su existencia, el momento en que dejaba de huir y comenzaba el largo y arduo camino de vuelta hacia sí mismo. Elena lo observó durante un largo instante, su expresión indescifrable. En sus ojos profundos no había triunfo ni satisfacción, sino la infinita tristeza de quien ha cargado con un dolor durante demasiado tiempo. Había esperado aquel momento durante 20 años, no con la esperanza de una reconciliación, sino con la necesidad de cerrar un círculo, de devolverle a su hijo la mitad de su historia que le había sido robada. Asintió lentamente, un gesto casi imperceptible que selló el destino de ambos. Sacó un pequeño trozo de papel y un bolígrafo del bolsillo de su uniforme y con la misma mano firme que había mecido a sus hijos, escribió una dirección, un nombre de una calle en un pueblo de la costa gallega, un lugar y una hora. Le tendió el papel. Santiago lo cogió con una mano que ya no temblaba. El pequeño trozo de papel se sentía más pesado en su palma que todas las escrituras de propiedad, que todas las acciones de su compañía. Era un mapa hacia el epicentro de su fracaso y, quizás, su única oportunidad de redención. Elena no dijo nada más. Con una última mirada a los niños dormidos y un leve asentimiento hacia él, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándolo solo en el silencio. Santiago se quedó de pie en medio de la guardería, con la fotografía de un hijo en una mano y la dirección para encontrarlo en la otra. El rey estaba solo en su fortaleza, pero por primera vez, la puerta de la jaula dorada estaba abierta. El viaje de vuelta a Madrid desde el aeropuerto fue un borroso desfile de luces y sombras que no logró penetrar la densa niebla de su mente. Santiago entró en el ático, pero el espacio que antes representaba el pináculo de su poder ahora se sentía como una tumba de mármol, un mausoleo a una vida hueca. Cada superficie reflectante le devolvía la imagen de un impostor. Se detuvo frente a la guardería, la puerta entreabierta, y observó a sus 3 hijos durmiendo plácidamente, ajenos a la fractura sísmica que había devastado el mundo de su padre. La visión no le trajo consuelo, sino una punzada de dolor agudo. Vio en sus rostros inocentes el eco del rostro del niño de la fotografía. El primer hijo, el olvidado, y la opulencia que los rodeaba se le antojó una obscenidad, un insulto a la vida que le había negado a Javier. El silencio del ático ya no era pacífico, era acusador. Esa noche no durmió. El insomnio, su viejo compañero, regresó con una ferocidad desconocida. Vagó por los vastos y oscuros salones como un fantasma en su propio palacio. El skyline de Madrid parpadeando indiferente más allá de los ventanales. Por primera vez, no revisó las cotizaciones de la bolsa ni planificó su próxima jugada empresarial. En su lugar, se obligó a un ejercicio de arqueología emocional, desenterrando los recuerdos que había sepultado bajo 20 años de ambición. Vio al joven asustado que era, aterrorizado por la pobreza y cegado por la promesa de un futuro brillante. Vio la promesa que le hizo a Elena, las palabras que se convirtieron en cenizas en su boca. Se despojó de todas las excusas, de todas las justificaciones construidas a lo largo del tiempo, y se enfrentó a la verdad desnuda de su cobardía. Fue una noche de juicio sin jurado, una confesión brutal,
en la catedral de su soledad. A la mañana siguiente, con el rostro demacrado por la falta de sueño y el peso de su revelación, encontró a su esposa, Isabel, en la cocina minimalista. La luz del sol entraba a raudales, iluminando un escenario de perfecta domesticidad que estaba a punto de hacerse añicos. Ella le sonrió, una sonrisa elegante y acostumbrada, y le preguntó por su día. Fue entonces cuando él, con una voz desprovista de su habitual autoridad, le contó todo. No hubo preámbulos ni intentos de suavizar la verdad. Le habló de Galicia, de Elena, de un amor juvenil y de la existencia de Javier. Cada palabra era una piedra que arrojaba al estanque inmaculado de su matrimonio. Observó cómo la comprensión y el horror se apoderaban lentamente de las facciones de Isabel, viendo cómo el hombre que creía conocer se disolvía ante sus ojos, reemplazado por un completo desconocido. La reacción de Isabel no fue la histeria que él había temido, sino algo mucho peor, un silencio glacial. Su rostro se convirtió en una máscara de porcelana impenetrable y fría. No hubo gritos ni lágrimas, solo una retirada a una distancia emocional insalvable. Lo miraba no como a su marido, sino como a una anomalía, una pieza defectuosa en la perfecta arquitectura de su vida. El contrato social de su unión, basado en la confianza, la ambición compartida y una imagen pública impecable, se había roto sin posibilidad de reparación. «Necesito tiempo», fue todo lo que dijo. Pero en esas dos palabras, Santiago escuchó el eco de puertas cerrándose, de un futuro compartido que se desvanecía. No la culpó. Aceptó el abismo que se abría entre ellos como la primera de muchas deudas que tendría que pagar por sus acciones pasadas. 2 días después, Santiago estaba en un avión, no en su jet privado, sino en un vuelo comercial a Santiago de Compostela. Un pasajero anónimo rodeado del murmullo de vidas ordinarias. El acto de comprar un billete, de hacer cola, de sentarse en un asiento estrecho, fue un primer paso deliberado para despojarse de la armadura de su estatus. Mientras el avión sobrevolaba las nubes, dejando atrás el hormigón de Madrid para adentrarse en el verde húmedo y escarpado de Galicia, sintió como si estuviera viajando en el tiempo. Aflotaron recuerdos sensoriales que había reprimido con éxito durante 2 décadas. El olor salobre del mar, el sonido de las gaitas en una fiesta del pueblo, el tacto suave de la mano de Elena en la suya. No era un viaje de negocios, era una peregrinación hacia el epicentro de su propia ruina y, quizás, de su única salvación. Alquiló un coche modesto y condujo por carreteras secundarias hacia la costa, hacia el pueblo que había borrado de su biografía oficial. Las calles de piedra, los hórreos y las casas con tejados de pizarra eran a la vez dolorosamente familiares y completamente extrañas. Se sentía como un espectro visitando el escenario de una vida anterior. El hombre que era ahora, el magnate Santiago Vargas, no tenía cabida en aquel paisaje de redes de pesca y barcos amarrados en el puerto. Aparcó cerca del muelle y caminó, sintiendo el peso de 20 años de ausencia en cada paso. Era un extranjero en su propia tierra natal, un fugitivo que finalmente regresaba no para reclamar nada, sino para enfrentarse a los fantasmas que él mismo había creado y abandonado en su precipitada huida hacia el éxito. Siguiendo la dirección que Elena le había dado, llegó a un pequeño astillero artesanal al final del puerto. El aire olía a sal, a madera y a pintura. Se mantuvo a distancia, oculto tras una pila de nasas viejas, con el corazón martilleándole en el pecho. Y entonces lo vio. Un joven alto, de pelo oscuro y revuelto, trabajaba con concentración en el casco de un pequeño barco de madera. Era Javier. La fotografía cobró vida, se hizo carne y hueso. Se movía con una gracia eficiente y tranquila.
Una economía de gestos que hablaba de habilidad y dedicación. Santiago contuvo el aliento, abrumado por la realidad tangible de su hijo. No era una idea ni un error del pasado. Era un hombre joven, real, con una vida propia, una existencia que había florecido en la tierra que él había abandonado. Una avalancha de emociones contradictorias y violentas lo golpeó con la fuerza de una ola. Un orgullo irracional, una vergüenza abrasadora, una punzada de admiración y un dolor tan profundo que le cortó la respiración. En la forma en que Javier lijaba la madera, Santiago vio un eco de su propio abuelo, un carpintero de Ribera. Vio la herencia que había despreciado, vio la calma y la determinación en su rostro, un reflejo innegable de la fortaleza de Elena. Se dio cuenta, con una claridad devastadora, de que estaba observando una vida construida sobre cimientos sólidos de amor y trabajo. Una vida infinitamente más rica, en su autenticidad, que su propio imperio de cristal y acero. El éxito de su hijo, logrado a pesar de su ausencia, era el más elocuente de los reproches. No se atrevió a acercarse. La cobardía, su viejo demonio, lo mantenía paralizado. Pasó el día siguiente observándolo desde diferentes puntos del pueblo, sintiéndose un intruso en la vida de su propio hijo. Vio a Javier reír con amigos en la taberna del puerto, ayudar a una anciana a cargar sus compras, hablar con los viejos marineros con una mezcla de respeto y familiaridad. Vio a un joven integrado en su comunidad, querido, una parte vital de un tejido social que él, Santiago, había desgarrado con su partida. Cada gesto de normalidad, cada interacción genuina, era una tortura que le mostraba con una precisión cruel, no solo lo que Javier se había perdido por no tener un padre, sino todo lo que él mismo había sacrificado en el altar de su ambición, la pertenencia, la conexión humana, las raíces. Lentamente, a lo largo de esas horas de vigilia solitaria, la culpa paralizante comenzó a transmutarse en algo diferente. El peso aplastante de su error dio paso a una pregunta insistente y activa. ¿Cuál era su responsabilidad ahora? Comprendió que no podía reparar el pasado. No podía devolverle a Javier sus 20 años perdidos. El dinero, su solución habitual para todo, era aquí un insulto, una ofensa. Su única responsabilidad era ofrecer la verdad, sin adornos ni excusas. No por su propia absolución, que sentía inalcanzable, sino porque Javier tenía derecho a la totalidad de su historia, incluso a la parte más dolorosa y vergonzosa. El foco de su tormento se desplazó de su propia angustia al derecho inalienable de su hijo a conocer su origen. Impulsado por esta nueva perspectiva, entró en una pequeña librería del pueblo, un gesto que le resultó extrañamente significativo. Buscó en las estanterías hasta encontrar un manual avanzado de arquitectura naval. Lo compró, junto con una tarjeta de felicitación en blanco. Era un regalo anónimo, un primer puente tentativo y frágil tendido a través de un abismo de 20 años. Se sentó durante horas en la cafetería del puerto, con el bolígrafo en la mano, incapaz de escribir una sola palabra. ¿Cómo condensar 2 décadas de silencio y abandono en unas pocas frases? Cada palabra que se le ocurría sonaba falsa, egoísta, inadecuada. Estaba reaprendiendo a comunicarse, despojándose del lenguaje corporativo y la retórica del poder, para buscar una honestidad que había olvidado que poseía. Comprendió entonces que su viaje no podía ser una incursión rápida, una confesión y una huida. La redención, si es que existía, no era un destino, sino un camino largo y arduo. Sacó su teléfono y, con una determinación que sorprendió a sus propios empleados, canceló su agenda por tiempo indefinido. Delegó responsabilidades, cedió el control, desmantelando pieza a pieza la imagen del CEO indispensable. Luego, se registró en un modesto hostal con vistas al mar,
cambiando el lujo impersonal de su ático por una habitación sencilla que olía a salitre. Era un acto de rendición, un reconocimiento de que para reconstruir su vida, primero debía abandonar por completo la fortaleza en la que se había encerrado durante tanto tiempo. Los días siguientes adquirieron un ritmo monástico y purgatorio. Se levantaba al amanecer para caminar por la playa, observando cómo el pueblo despertaba. Desayunaba en la misma cafetería, escuchando las conversaciones de los marineros, absorbiendo la cadencia de una vida dictada por las mareas y no por los mercados. Observaba a Javier desde una distancia respetuosa, no ya como un fantasma culpable, sino como un aprendiz silencioso. Se estaba despojando de las capas de Santiago Vargas para encontrar los restos del Santiago que una vez fue. El traje caro fue reemplazado por vaqueros y un jersey. El reloj de lujo guardado en un cajón. Estaba llevando a cabo una penitencia autoimpuesta, esperando, sin saber muy bien qué, una señal o la fuerza para dar el siguiente paso. Después de una semana de este exilio voluntario, finalmente encontró las palabras. Eran simples, directas y desnudas de cualquier artificio. Me llamo Santiago, soy tu padre. Me gustaría hablar contigo cuando estés preparado, si es que alguna vez lo estás. No para pedirte nada, solo para ofrecerte la verdad. Escribió el número de su teléfono local debajo. Con el corazón en un puño, se acercó de noche a la casa de los padres de Elena y dejó el libro y la nota en el umbral. El acto de dejarlo allí y alejarse, de entregar por completo el control de la situación, fue lo más aterrador y, a la vez, lo más liberador que había hecho en su vida. Caminó de vuelta al hostal bajo un cielo estrellado, sin saber si el teléfono sonaría, pero por primera vez en 20 años, se sintió en paz con la incertidumbre. El teléfono permaneció en silencio durante 3 días. 3 días en los que Santiago no hizo más que esperar, atrapado en la quietud de su habitación de hostal. Cada hora que pasaba era una lección de impotencia, una tortura autoimpuesta que lo despojaba de las últimas vestigios de su antigua arrogancia. Descubrió que este silencio era infinitamente más pesado que el de su ático. Aquel era un vacío que él había diseñado, un vacío de control. Este, en cambio, estaba lleno de la abrumadora presencia de la voluntad de otro, la de su hijo. Se enfrentó a la posibilidad muy real de que Javier nunca llamara, de que su ofrenda de paz fuera rechazada, dejándolo varado para siempre en este limbo de su propia creación. Y en esa aterradora aceptación encontró una extraña calma. Por primera vez, su futuro no dependía de una estrategia o una adquisición, sino de un acto de fe. Al 4.º día, el teléfono sonó. El estridente timbre rompió la quietud de la habitación y el corazón de Santiago dio un vuelco tan violento que le dolió el pecho. Un número desconocido. Con manos temblorosas, descolgó. Diga. Al otro lado, una pausa y luego una voz joven, clara y firme, con el inconfundible acento de la tierra que él había abandonado. Soy Javier. No hubo más presentación. El nombre resonó en la mente de Santiago, una confirmación de una realidad que aún le costaba asimilar. La conversación fue breve, casi telegráfica, desprovista de cualquier emoción aparente. Javier no gritó, no acusó, no preguntó por qué. Simplemente dijo que había recibido su nota y que quería verlo. Acordaron un lugar y una hora. El Espigón Viejo, al atardecer del día siguiente. Luego, colgó. Santiago se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo que acababa de recibir no una invitación, sino una citación judicial. Llegó al Espigón una hora antes. Una figura solitaria contra el lienzo del cielo que comenzaba a teñirse de tonos cobrizos y violáceos. El aire salado le azotaba la cara. Un bautismo frío y familiar. Vio a Javier acercarse a lo lejos, su silueta recortada contra el sol poniente. Caminaba con una seguridad tranquila que desmentía sus 20 años. De cerca, el parecido era aún más impactante.
Tenía su mandíbula, pero la mirada serena y profunda era la de Elena. Se detuvo a unos metros de él, y el espacio entre ellos se llenó con el peso de 2 décadas de ausencia. Santiago se sintió completamente vulnerable, despojado de sus trajes a medida, de sus coches de lujo, de su aura de poder, ante aquel joven que era a la vez un extraño y una parte de sí mismo. Era simplemente un hombre enfrentado al juicio final de su propia historia. Fue Javier quien rompió el silencio, su voz calmada sobre el murmullo de las olas. No preguntó por los años de abandono, ni por el dinero, ni por la mentira. En su lugar, levantó el libro de arquitectura naval. Gracias, es un buen manual, muy completo. La normalidad de la frase fue un golpe más certero que cualquier acusación. Luego, su mirada se endureció ligeramente. Mi madre siempre dijo que mi padre era un marinero que se perdió en el mar. Supongo que, a su manera, no mentía del todo. Te perdiste, pero no en el mar, sino en tierra. No había odio en sus palabras, sino la constatación de un hecho, una verdad que había tenido que digerir a la fuerza. Con esa simple observación, Javier le devolvió el reflejo de su propia cobardía, demostrando una madurez que a Santiago le resultó a la vez admirable y profundamente dolorosa. Santiago no intentó defenderse ni ofrecer excusas que sonarían vacías y patéticas. Por primera vez en su vida adulta, eligió la verdad desnuda, por muy humillante que fuera. Sí, dijo, su voz ronca por la emoción contenida. Me perdí. Tuve miedo, Javier. Un miedo atroz a la pobreza, a no ser nadie, a repetir la vida de mis padres. Y ese miedo me convirtió en un cobarde. Te abandoné y abandoné a tu madre y me abandoné a mí mismo. Construí un imperio sobre esa cobardía, pensando que el dinero y el poder podrían llenar el agujero que dejé aquí. Se señaló el pecho, pero nunca lo hicieron. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si yo mismo podré hacerlo alguna vez. Solo quería que supieras la verdad de mi boca, por terrible que sea. Es lo único que te debo y que puedo darte. Javier escuchó en silencio, su rostro impasible mientras el sol se hundía en el océano, incendiando el horizonte. Cuando Santiago terminó, el joven no respondió de inmediato. Se giró para mirar el mar, las olas rompiendo rítmicamente contra las rocas del espigón. He pasado 20 años imaginando a un héroe, dijo finalmente, su voz teñida de una tristeza infinita. Un hombre valiente que luchó contra una tormenta y perdió. Es difícil matar a un fantasma, sobre todo a uno que has querido tanto. Se volvió hacia Santiago, y en sus ojos no había ira, sino el cansancio de quien ha tenido que reconstruir su propia identidad. No puedes devolverme esos años, ni puedes darme las respuestas a las preguntas que hice de niño. Todo lo que eres ahora es un hombre que no conozco, un extraño que comparte mi sangre. No sé qué hacer con eso. Entonces, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el pequeño barco de madera desgastado por el tiempo y el tacto. Se lo tendió a Santiago, que lo recibió como si fuera una brasa ardiente. La madera era suave, pulida por años de ser sostenida. Mi madre me lo dio. Me dijo que era el único tesoro que su marinero le había dejado. La mirada de Javier se clavó en la de Santiago, intensa y desafiante. El casco está desequilibrado y la quilla no es aerodinámica. Es el trabajo de un aficionado con buenas intenciones. Hizo una pausa y en ese instante se fraguó un futuro incierto. Quizás, algún día, puedas enseñarme a tallar uno que de verdad pueda navegar. No era una absolución, ni una reconciliación. Era una puerta, apenas entreabierta, hacia un territorio inexplorado. Santiago permaneció en Galicia durante las siguientes semanas, viviendo en el modesto hostal. Los encuentros con Javier eran esporádicos, casi accidentales, anclados en el astillero. Hablaban poco del pasado.
En su lugar, hablaban de la curvatura de un casco, de la resistencia de la madera de teca, del ángulo de un mástil. Santiago, el hombre que movía mercados con una llamada, reaprendió la paciencia y la humildad del trabajo manual, lijando y midiendo bajo la atenta mirada de su hijo. Javier, a su vez, le mostraba los complejos programas de diseño en su ordenador portátil, un lenguaje nuevo y fascinante para Santiago. No estaban construyendo una relación padre-hijo convencional, sino algo mucho más frágil y fundamental, un puente de respeto mutuo sobre el abismo de 20 años de silencio, una tabla de madera a la vez. El regreso a Madrid fue el enfrentamiento con las ruinas de su otra vida. El ático, vendido a las pocas semanas, era ya un recuerdo de una existencia que no le pertenecía. Isabel fue cortés, eficiente y distante. El divorcio fue rápido, y un procedimiento quirúrgico que extirpó su matrimonio sin dejar lugar a dramas ni recriminaciones. Santiago lo aceptó como el precio justo de sus mentiras. Su siguiente tarea fue la más difícil. Con la ayuda de un terapeuta, se sentó con sus 3 hijos pequeños y, usando palabras sencillas y honestas, les habló de un hermano mayor que vivía cerca del mar. Les mostró la foto de Javier, no como un secreto vergonzoso, sino como una parte esencial de su familia. Estaba decidido a que la nueva generación de los Vargas creciera sobre cimientos de verdad, por complejos que estos fueran. La verdadera conquista de Santiago no fue la recuperación de lo perdido, sino la redefinición de su propósito. Desmanteló su propia leyenda, cediendo el control de su empresa para asumir un rol de consejero. Trasladó a su nueva familia a una casa espaciosa y luminosa en las afueras, un hogar con jardín donde el desorden de la vida infantil era bienvenido. Con una parte significativa de su fortuna, creó una fundación dedicada a financiar los estudios de jóvenes talentos en ingeniería naval y oficios del mar, especialmente para aquellos de comunidades pesqueras como la que él había abandonado. Su ambición, antes un arma de conquista personal, se transformó en una herramienta para construir puentes, para ofrecer a otros las oportunidades que a él el miedo le había hecho desperdiciar de la peor manera posible. Meses después, el sol de verano baña un pequeño taller en la costa gallega. Santiago, con serrín en el pelo y una concentración que no mostraba en las salas de juntas, ayuda a Javier a colocar la última cuaderna en el esqueleto de un nuevo barco. Trabajan en un silencio cómodo, un lenguaje de gestos y herramientas que han ido perfeccionando. Desde el umbral, Elena observa la escena. En su rostro ya no hay una tristeza infinita, sino una calma melancólica. La serenidad de quien ve cómo una vieja herida finalmente comienza a cicatrizar. No hay romance restaurado, solo el respeto mutuo de 2 supervivientes que han encontrado una forma de paz. La relación entre Santiago y Javier sigue siendo una obra en construcción, un delicado ensamblaje de momentos compartidos, tan real y sólido como la madera que moldean sus manos. Esa noche, de vuelta en Madrid, Santiago acuesta a sus trillizos. El más pequeño le pide una canción para dormir. Por un instante, duda, pero luego, una melodía suave y nostálgica brota de sus labios. Es la nana gallega. La canción ya no es un fantasma de un pasado culpable, sino un hilo de oro que une a todos sus hijos, los que duermen bajo su techo y el que vive junto al mar. Se ha convertido en un himno de su familia fracturada y recompuesta, un símbolo de su propia y dolorosa integración. Al mirar los rostros dormidos de sus hijos, comprende que su verdadero legado no será una empresa multimillonaria, sino la frágil y tenaz red de afectos que por fin está aprendiendo a tejer con honestidad y a proteger con valentía. Más tarde, sentado en el porche de su nuevo hogar, bajo un cielo estrellado, Santiago siente el peso de todo lo que ha perdido. Una esposa, una imagen de poder,
la cómoda ilusión del control absoluto. Sin embargo, la sensación predominante no es de pérdida, sino de una inmensa ligereza. Ha cambiado su prisión dorada por la libertad desordenada de la vida real. Ha ganado un hijo, la oportunidad de ser un padre presente para los otros tres y, lo más importante, se ha ganado a sí mismo. Ya no es un fugitivo de su pasado, sino un hombre que ha aprendido a caminar junto a sus fantasmas. La conquista final no fue sobre un mercado o un competidor, sino sobre el miedo que había gobernado su vida durante más de 2 décadas. La cámara se eleva lentamente, mostrando a Santiago como una pequeña figura en la quietud de la noche, la cálida luz de su hogar a sus espaldas. Su viaje revela una verdad universal. La verdadera fortaleza no reside en los muros que construimos para aislarnos del dolor, sino en el coraje que se necesita para derribarlos. Un legado no se mide por la riqueza que acumulamos, sino por la belleza que somos capaces de reconstruir a partir de nuestras propias ruinas. Porque el pasado nunca muere realmente. Es la tierra fértil o estéril de la que inevitablemente brota nuestro futuro. Y a veces, la melodía más tenue y olvidada es la única brújula capaz de guiarnos de vuelta a casa, al lugar donde nuestra alma puede, por fin, encontrar la paz.